solo sin sabor. Solo estará recordando este amor que el tiempo no puede borrar. Solo estará recordando este amor que el tiempo no puede borrar. La recuerdo hoy y en mi pecho no existe el rencor. La recuerdo hoy y en mi pecho no existe el rencor. Llorando estará recordando el amor que un día no supo cuidar. Llorando estará recordando el amor que un día no supo cuidar. Hola, buenos días. ¿Cómo estamos, jóvenes? ¿Qué tal el ánimo? ¿Desayunaron ya? Bien, ya están levantados, supongo. Sí, y demás, porque este programa creo que va en la tarde, así que deben estar vestidos, desayunados y quizás esperando el almuerzo. Bien, jóvenes, tenemos hoy nuestra segunda clase radial y para eso, de lenguaje y comunicación, les voy a solicitar lo mismo que la clase anterior. Vayan a buscar su cuaderno, lápices y sobre todo el libro de lenguaje para empezar a trabajar. Así que seguimos escuchando a Los Yarcas con Llorando se fue, mientras ustedes van a buscar sus materiales de trabajo. Estamos listos entonces, se sientan en un lugar iluminado donde nadie los moleste y comenzamos a trabajar. Bueno, ¿por qué yo puse este tema musical? Les doy la información. Escuchábamos a Los Yarcas con el tema Llorando se fue. Este tema pertenece al tema de origen folclórico boliviano del género saya. Fue grabado por primera vez en el año 1981 por la agrupación mencionada para el Disco Lauro en Bolivia. ¿Y les suena la letra? ¿Les parece que la han escuchado en alguna otra versión? Esto tiene que ver un poco con el tema que hoy vamos a ver más adelante. Bien, jóvenes, entonces comenzamos. Nosotros, la clase anterior, habíamos quedado con el tema del análisis literario. Si ustedes lo recuerdan, estábamos trabajando o viendo las tareas que hicieron con los 5 textos de ciencia ficción. ¿Se acuerdan? Sí. Y bueno, esa tarea que consistía en llenar un formato, tipo una ficha de análisis literario, la fui explicando ítem por ítem. ¿Y qué me faltó? El ítem 6, que decía lo siguiente: menciona dentro de cada rectángulo 4 acciones relevantes que ha desarrollado el protagonista de la historia. Para esto ustedes van a mirar el PowerPoint o la clase grabada que tengan descargada y van a observar, también les sirve la guía porque la expliqué en 3 instancias, donde les pido que llenen un formato, son 4 rectángulos y ustedes debían escoger 4 acciones importantes del protagonista de la historia para ir completándolo. ¿Se acuerdan de eso o no? Ya.
Yo les doy el tiempo para que ubiquen la guía, si no tienen el Power, y vean el ítem 6, que nos habla de cómo llenar, que nos pide que llenemos las acciones de los personajes. ¿La tienen ahí? ¿La encontraron? Bien. Entonces, esta tarea era con las acciones de la Guerra de los Mundos, ¿ya? El primer cuadradito rectángulo puse yo lo siguiente: el protagonista disfruta, como todos los habitantes del planeta Tierra, de una vida tranquila. Eso era una acción inicial, disfruta. Después tenemos el protagonista observa la caída del cilindro desde el cielo en el bosque cercano a su hogar. Esa es la acción número 2, donde se desarrolla el conflicto. Después, en el rectángulo número 3, el protagonista huye desesperado de la cruel invasión marciana. Acción número 3, donde se encuentra el desarrollo. Y por último, el protagonista escribe una reflexión sobre la extraña muerte de los marcianos, el desenlace. Acá entonces, jóvenes, tenemos 4 acciones de la Guerra de los Mundos, donde primero el protagonista dice que disfruta, 2, observa la caída del cilindro, 3, huye desesperado de la invasión marciana, y por último, el protagonista escribe una reflexión. 4 acciones que nos hablan de los acontecimientos, cómo se generan. ¿Dónde está el problema acá? En centrarse en cuanto a acciones muy importantes dentro de la historia, ¿ya? Eso es con respecto a la ficha de análisis que ustedes tenían que llenar, cuya lectura se realizó en parte marzo y parte abril. Todavía estoy enganchada con la primera clase, ¿ya? Así que les explico bien ese tema. Y por último, en esta misma clase quedamos con una síntesis del trabajo de lengua y literatura. Si ustedes miran el PowerPoint, lo tienen a la mano, tenían que llenar como ticket de salida un texto, completarlo con las palabras claves. En la clase grabada yo les di las alternativas y acá se las voy a leer para que ustedes las corrijan, ¿ya? No siempre les voy a dar todo corregido, les voy a dar algunas pautas. La idea es que ustedes trabajen en sus hogares, ¿ya? Bien, lo leo. Síntesis del trabajo de lengua y literatura. El día de hoy terminé de leer una novela para realizar la tarea de un análisis literario. En primer lugar, descubrí que el narrador del texto era, y ahí debían poner, era protagonista. Esa era la palabra, porque relataba su experiencia personal. Luego observé que los personajes dialogaban libremente, por eso concluí el estilo modo narrativo era directo. Esa era la palabra correcta. Por otra parte, para la caracterización física y psicológica, busqué en el texto los rasgos observables. Esa palabra no estaba. Un alumno me dijo observables, había que completar ahí. Y la forma de pensar del protagonista. Ahí está el primer párrafo. Después dice, luego identifiqué en el texto las descripciones de ambientes físicos que detallan los espacios abiertos o cerrados donde se mueven los personajes. Además, releí buscando la información sobre la atmósfera o clima emocional que me detallara el ambiente psicológico, ahí están las 2 palabras claves, en el cual se desarrollan los acontecimientos de tristeza, alegría, frustración, envidia, se señala ahí entre paréntesis. Bien, con eso estamos cerrando las tareas que quedaron o las actividades de la clase radial número 1 que está en el PowerPoint, repito, y en la ficha de análisis que entregamos en marzo y en abril. ¿Cuáles eran los textos? Bueno, los he mencionado varias veces. Ustedes debían leer el resumen de, el primero fue La Guerra de los Mundos, Crónicas Marcianas, El Juego de Ender, Yo Robot y Fahrenheit 451. Doy entonces por cerrada esta actividad. Y ahora, ¿qué vamos a hacer? Esa es una buena pregunta. Vamos a ver la conexión con la clase grabada visual número 2.
¿ya? Entonces, ustedes ahora van a ver la revisión de las tareas que yo dejé de la página 16, 17 y 30 del libro. Vamos a trabajar con algunos conceptos importantes de esas páginas, ¿ya? Y les voy a dar algunos tips para que revisen sus tareas. Mientras ustedes buscan las páginas, yo voy a poner otro temita musical. Lo vamos a escuchar en este minuto. Este tema, ustedes seguramente me dirán, parece que lo he escuchado, sí me suena. Bien. Escuchábamos a Kaoma con Llorando se fue, otra versión inspirada en la versión original de los Yarcas, Llorando se fue. Esta es la versión portuguesa. ¿El mismo tema? No, no es el mismo tema. Está inspirado en las bases musicales que le dan los Yarcas. Kaoma, que es la líder del grupo, toma esta canción y le da un estilo de samba brasileña. Bien, ya vamos a ver más adelante la explicación de estos dos temas. Tenemos entonces ustedes jóvenes ahí sentados esperando las indicaciones. Yo les pedí que ubicaran la página 16 del libro porque ahí estaban las tareas y algunos contenidos importantes que veríamos hoy. Bien, las tareas eran las siguientes. Decía, en la página 16 del libro de Lengua y Literatura, observa la imagen del extraño caso de Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Lee la información que contiene, luego responde las preguntas en tu cuaderno. Ustedes se acordarán de esa tarea, ¿cierto? Sí, yo creo que me van a decir, sí, señorita, me acuerdo de esa tarea, y tenían algunas dudas con respecto a esa tarea. Bueno, lo primero, voy a dar el nombre de la clase de hoy, que tiene que ver con el tema musical y tiene que ver con las tareas. Acá está todo conectado. La clase de hoy se llama Reconociendo la conversación entre textos. ¿Ya?
Sí, porque vamos a descubrir cómo los textos se relacionan entre sí y uno se refiere a otro, ¿ya? Provocando lo que se denomina intertextualidad, cosa que también hemos escuchado hace poquito en la música. Un tema toma otro tema musical creando uno nuevo, pero considerando algunas líneas del primer diseño musical. Bien, volviendo a lo nuestro, vamos entonces con las tareas que dejamos. ¿Para qué vamos a hacer las tareas y para qué las vamos a revisar si ya las di? Vamos a tocar algunos aspectos, no todos. Bueno, lo primero es cuál es el objetivo de la revisión de estas tareas. Primero vamos a motivar la lectura de textos narrativos previa reflexión de sus contextos. Vamos a motivar esto porque es importante que lo que van a leer ustedes en casa, que es el libro de Dr. Jekyll y Mr. Hyde, tenga algún contexto y lo que van a leer en sus casas como tarea también tenga una explicación lógica. Entonces ese era el objetivo y ahora viene la pregunta, ¿cómo se hacía la tarea? Bueno, en la página 16, si ustedes la están mirando en este minuto, hay un fragmento que dice, antes de la presentación del afiche del libro, El extraño caso de Dr. Jekyll y Mr. Hyde, dice, seguramente has leído más de una historia en que se enfrenta un héroe y un villano. El héroe, por un lado, representa los valores de la sociedad y cuenta con capacidades especiales. Se refiere a los personajes como héroes. Los personajes como héroes son fuertes, rápidos, astutos, inteligentes y son capaces de lograr grandes hazañas. Si ustedes lo ven ahí en el libro, ahí le están explicando eso. Es como una introducción. Y después le explica cómo son los villanos. Dice, son personajes carentes de toda virtud y tienen un propósito perverso. Y justamente ellos se oponen al héroe. Entonces, estos tipos de personajes nosotros los encontramos en la literatura clásica muy bien delineados, muy bien definidos, ¿no es cierto? Y el texto dice, en esta lucha cada uno encarna prototípicamente el bien y el mal. Es decir, que como un formato que no cambia mucho, siempre o generalmente el protagonista héroe encarna el bien y el antagonista villano encarna el mal. Es decir, que su figura representa esa condición, esa característica. Entonces, nosotros debemos ahora hacer una reflexión con respecto a esto. Y el texto nos dice así, el libro. Sin embargo, también habrás leído historias en que esta dualidad ya no es tan marcada. En esas historias conoces personajes complejos, con matices, que se mueven por motivos más o menos justos. Puedes haberte encontrado, por ejemplo, con personajes que realizan un bien, pero buscando un beneficio propio. Y con personajes que tenían buena intención, está un comportamiento aparentemente malvado. Con héroes que se equivocan o villanos cuya actitud tienen una explicación entendible. Es decir, de repente nos encontramos con personajes un poco más ambiguos en su actuar. No son como los clásicos, no son buenos, no son malos, malos. Y en el PowerPoint yo puse la imagen de Robin Hood. ¿Por qué habré puesto la imagen de Robin Hood? ¿Por qué? Porque justamente encontramos un personaje que es un protagonista, que es un héroe, pero sus acciones no son realmente muy derechas. Este héroe roba con un objetivo positivo, que es lograr una justicia social, darle a los pobres lo que tienen de sobra los ricos, pero aún así no es un buen actor, ¿no es cierto? No, no lo es. Bien, entonces acá nos están presentando en la página 16 de somera manera las características de los que son los héroes y los villanos. Yo voy bajando y van a observar el afiche que dice El extraño caso Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Si ustedes observan al lado hay una reseña que dice El extraño caso de Dr. Jekyll y el señor Hyde fue escrito en 1886, es decir, en el siglo XIX, súper antiguo. Es una novela escrita por Robert Louis Stevenson. El Dr. Jekyll es un científico que crea una poción que separa la parte más humana del lado más perverso de una persona. Al beberlo, Jekyll se transforma en un peligroso criminal. Edward Hyde es su nombre.
Entonces, hay unas preguntas que ustedes debían responder en su cuaderno. Dice así, a partir de la imagen, ¿quién crees que es el héroe y quién es el villano? Yo creo que si ustedes miran es bastante obvio, según la idea que uno ya tiene preconcebida de lo que es un héroe y de lo que es un villano. La pregunta número 2, en la página 16, dice, ¿por qué se puede decir que este relato cuestiona los roles clásicos de héroe y villano? ¿Por qué creen ustedes? ¿Se fijan que es un personaje pero con dos caras o dos actitudes? Por ahí va la respuesta. A partir del texto, ¿cuál crees que es el conflicto de la obra? Estas preguntas se las realizan ustedes antes de leer el libro, ¿cierto? Es decir, que ustedes deben deducir cuál será el problema de este personaje. ¿Por qué yo pongo este tema en énfasis o los destaco? Porque justamente esta es la lectura, jóvenes, que ustedes deben estar realizando en su hogar, lectura domiciliaria del mes de mayo. Estaba en abril, la corrimos para mayo. Y yo agregué una breve explicación en el Power de esta historia. Sale ahí detallada, la van a escuchar. Hoy en Draw My Life, el extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde. La historia comienza durante el transcurso de uno de los habituales paseos por las calles de Londres entre el abogado Gabriel John Utterson y su primo Richard Enfield. Durante la travesía a través de uno de los barrios comerciales de la ciudad, ambos amigos se topan con una callejuela en la cual se encuentra una puerta y 3 ventanales. Enfield aprovecha la circunstancia para contar a su primo una historia perversa de la que, poco tiempo atrás, fue testigo en ese mismo lugar. Una noche, pasadas las 3 de la madrugada, el señor Enfield volvía de su trabajo a través de las calles desiertas de ese mismo barrio. Sin embargo, 2 personajes aparecieron de entre la oscuridad, a unos metros de allí. Uno, un tipo de baja estatura con el rostro deforme y cierto aire malévolo, que caminaba en dirección a la esquina colindante, y una niña que, viniendo a toda velocidad por la calle perpendicular, chocó contra él. La chiquilla cayó al suelo y el hombre, infundido en una rabia descontrolada, comenzó a pisotear a la niña. Acto seguido retomó su camino y dejó el cuerpo allí tendido, pero Enfield, horrorizado por la situación de la que acababa de ser testigo, comenzó a gritar y a correr en dirección al maleante, a quien paró de súbito. En ese mismo momento, varias personas que resultaron ser los familiares de la niña se agolparon en torno al cuerpo. Al poco llegó un médico al que los semejantes de la niña habían ido a buscar. El doctor la examinó y concluyó que estaba en perfectas condiciones, aunque un poco aturdida. Todos los allí congregados comenzaron a increpar al agresor, quien, con intención de comprar su silencio, ofreció la cuantía de 100 libras esterlinas. Hyde les condujo hasta la callejuela, y allí, tras entrar y salir de la citada puerta, mostró un cheque al portador. Este parecía falso, pues figuraba la firma de un personaje ilustre que, por supuesto, no era ese individuo, y cuya identidad Enfield se negaba a revelar a su amigo Utterson. Finalmente... ¿Qué estábamos escuchando? La primera parte del extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde o Hyde. Bien, entonces nos damos cuenta que la historia es bastante oscura, siniestra. Puse esta grabación, la incorporé acá para motivar la lectura, para que ustedes aprovechen, lo lean a fines de este mes, es decir, en 2 semanas más, hay una actividad que es con puntaje también, es un trabajo que ustedes deben realizar similar a una prueba y la van a realizar con el libro leído, ¿ya? Me lo van a enviar al correo, ahí yo les doy todos los detalles. Por ahora, si ustedes se dan cuenta en esa página, cruzamos la lectura y la actividad que debían realizar en su cuaderno. Seguimos en la página 16. Hay una pregunta de reflexión en esa página que tiene que ver con el texto que deben leer en sus hogares. Y es así. ¿Tú crees que las personas se inclinan naturalmente hacia el bien o el mal? Fuerte pregunta. Esa pregunta ustedes la deben contestar según su propia visión y análisis, ¿ya? De la vida. Sus cortos años le darán una visión a lo mejor más simple, pero ustedes tienen su opinión y responden ahí. Y ahí mismo viene otra pregunta que dice, ¿o elegimos por un camino u otro según la situación? Esta pregunta tiene que ver con la mirada de la acción de las personas. ¿Son siempre buenas?
se justifica que el bueno sea bueno porque lo tuvo todo, o se justifica que el malo, villano, sea malo porque tuvo una mala niñez. Hay tanto que decir y tanto que pensar. Vuestra tarea era, entonces, responder eso en el cuaderno. Bien, ahora vamos al ítem 2, que dice, vamos a la página 17. En la página 17 se presentan 3 textos informativos sobre la próxima lectura a trabajar. Ya, estos textos son cortitos, ya, y deberían resumirlo en 2 líneas en vuestro cuaderno. El texto 1 se refiere a Nieve Negra, el texto 2 a los recursos narrativos del libro. Ese texto está dentro del libro de clases de lenguaje. Y el 3 habla brevemente del Chile colonial, ¿ya? Bueno, en el primer texto, el resumen en síntesis era así. Nieve Negra es la trama que consiste en 2 relatos paralelos que ocurren en 2 épocas diferentes. Con eso, el resumen estaba listo. En el texto 2, los recursos narrativos, ¿cuáles son? Son acciones paralelas. Una, la historia de un adolescente narrada en primera persona, es decir, un yo, y la historia ambientada en la colonia, en cambio, se narra desde afuera utilizando la tercera persona, ¿ya? Y por último, la enumeración de los capítulos que tienen un orden inverso, va del 10 hacia el 1. En el libro ustedes van a leer solo 2 capítulos, el 4 y el 5. Y el otro resumen con respecto a el texto 3. Es una breve reseña con respecto a la época del Chile colonial. Ustedes podían escribir ahí, el Chile colonial o la época de la colonia es un periodo de la historia de Chile comprendido entre los años 1598 y 1810. Y con esos 3 textos tenemos el resumen de la página 17 del libro. Pero acá hay un concepto del cual yo quiero profundizar. Busquen en el libro donde se habla de la intertextualidad, que aparece en el libro o en el texto que van a leer en la siguiente tarea, como siguiente tarea. ¿Qué es la intertextualidad? Yo lo voy a explicar con mis palabras. En el texto sale muy simple, entonces yo quiero profundizar esto. La intertextualidad es una relación, jóvenes, que se establece entre 2 elementos que componen un texto con los de otro u otros textos. Es decir, se establece una conversación entre 2 textos. Esta relación se da no solo en el texto literario o en el cine, también se da en la música. Así es como cuando escuchamos Lambada, Llorando se fue, la versión portuguesa, estamos escuchando una samba brasileña, pero que utiliza estilos y términos del folclore boliviano. La saya de Llorando se fue, del grupo original, que son los Yarcas. ¿Me entienden? Se establece una relación entre un texto literario y otro, entonces se transforma en un texto intertextual, y también la música lo hace, por eso puse el primer tema y el segundo tema musical. Esto lo vamos a seguir trabajando, no es muy fácil de entender, pero en el texto Nieve Negra, que es el que van a leer como segunda tarea, se van a dar cuenta que ahí confluyen 2 textos, el original y otro que inspira el segundo. Bien, en el texto 17 hay un párrafo que dice así: un recurso que utiliza esta obra es la relación intertextual, la que expliqué recién, con el cuento de Blancanieves. ¿Qué es la intertextualidad? Es cuando Nieve Negra toma como base este clásico de cuento infantil para crear una nueva historia. Y yo les pedí el resumen de Blancanieves. Ustedes, algunos no la recordarán mucho porque era un cuento que se veía antes por Disney, lo mostraban, pero tenían que investigarlo y redactar el resumen de ese cuento. ¿En qué consistía esa historia? Muy simple. La malvada madrastra de Blancanieves no puede soportar la belleza de la joven y que ésta sea superior a ella. Decide acabar con la vida de ella. La bellísima Blancanieves
Por otro lado, huye y consigue refugiarse en una minúscula cabaña del bosque en la que habitan 7 simpáticos enanitos. Ahí se acuerdan ustedes, estaba el gruñón, estaba amoroso, según sus rasgos predominantes era el nombre que tenía cada enanito. A pesar de todo, la cruel madrastra consigue dar con su paradero y la envenena con una manzana. El veneno sumirá a la joven en un sueño eterno del que tan solo un príncipe podrá despertarla. Y ahí estaba la tarea, entonces, el ítem 3, con el resumen de Blancanieves. Después venía el vocabulario contextual, que había que leerlo. Ahí está el concepto 1, vulnerable, el concepto 2, condescendiente, y el 3, ambigüedad. Lo leen y lo analizan porque lo vamos a trabajar como tarea en la clase 2, ¿ya? Bien, por último, en la página 30, van a avanzar en la página 30, y van a ubicar. Ahí queda una actividad que dice: desarrolla el cuestionario sobre analizar las acciones y el narrador. Y las preguntas que están en esa página son las siguientes. ¿Por qué crees que la acción es importante en una historia? ¿Por qué creen ustedes? La pregunta es, si no hay una acción importante, ¿hay una historia entretenida, con sentido? Las acciones dan coherencia y sentido a la historia. Por eso es importante. Número 2. ¿Qué diferencia existe entre el autor y el narrador de una historia? ¿Quién es el autor? Es el que escribe el libro, es el cerebro creador, ¿no es cierto? ¿Y quién es el narrador? Es la voz que escoge el escritor que va a relatar la historia. Puede ser el protagonista o puede ser alguien que relata desde afuera, que lo sabe todo o sabe lo que observa, solamente como un narrador testigo. ¿Qué sabe sobre la acción narrativa? Resúmelo brevemente. Bien, sobre la acción narrativa, esa información estaba en la página 17, ¿ya? La acción narrativa consta de 4 acciones fundamentales. Si ustedes miran ahí, en el libro se les va a explicar la situación inicial, el conflicto, el desarrollo y el desenlace. Entonces, cuando yo pedí para la Guerra de los Mundos, si ustedes se acuerdan, 4 acciones importantes del protagonista, en el fondo era ubicar la acción fundamental de la situación inicial, la acción fundamental que desarrolla el conflicto, la acción de la secuencia del conflicto y la acción del final o desenlace. ¿Ya? Bueno, ustedes están mirando ahí su libro, así que ustedes tienen esa información a la mano. Yo les voy a dejar ahora un ticket de salida que también está en la clase grabada. Esta es la actividad que ustedes tienen que completar en su cuaderno. Dice: completa el siguiente mapa sinóptico describiendo brevemente las acciones de la protagonista del cuento Blancanieves. Ahí sale un rectángulo donde deben poner cuál es la primera acción de Blancanieves, la situación inicial. Después otro rectángulo, el problema, lo describen. Después la acción del desarrollo y después la acción del desenlace. Si bien alguno dirá por ahí, pero son muchas, escojan las más importantes. Mire bien la diapositiva, mire el ejemplo que le dejé y ahí lo va a entender mejor, ¿ya? La diapositiva está en el portal, así que ahí la pueden descargar. Se llama PPT, clase grabada número 2 de lenguaje, ¿ya? Bien, y vamos entonces cerrando con la tarea para la siguiente clase, la clase número 3 del lunes 26. Número 1. ¿En qué va a consistir esta tarea? Dice, van a leer comprensivamente el texto Nieve Negra, hasta que llegamos al texto Nieve Negra. Lo van a ubicar, está en la página 18 hasta la 28. Si no reclamen, son 10 páginas. Y van a subrayar, pueden rayar el libro con lápiz rojo, las acciones más importantes del o la protagonista, ¿ya? Entonces, eso es lo que van a hacer esta semana. Hoy es lunes, esto se presenta hasta el domingo 25
a las 10 de la noche tienen plazo, me van a enviar la foto de esta tarea al correo. Mi correo es apedraza@cmsh.maristas.cl. Bien, esta tarea tiene un ítem 2. Continúo. Van a ir a la página 29. ¿Qué dice así? Después de la lectura, así se llama esta sección. ¿La están viendo? ¿La están mirando? Bien, ahí hay 10 preguntas, 10 ítems del cuestionario que ustedes deben desarrollar completo en el cuaderno. Tienen 7 días y que tienen tiempo para hacerlo. Ítem número 3, vamos terminando. ¡Qué alivio!, dirán algunos. Sí, alivio. Lee con atención el vocabulario contextual y redacta en tu cuaderno una oración compuesta para cada concepto. Bueno, yo voy a volver a recordar, las palabras salen ahí en el libro y van a redactar 3 oraciones, una para cada uno. El concepto vulnerable, que deriva de vulnerar. ¿Qué significará vulnerar? Es pasar a llevar a una persona, no respetar su condición, sus derechos. El concepto número 2, condescendiente, que es tener ciertos miramientos, ser considerado con la persona. Aunque uno esté enojado, tener respeto, controlarse. Número 3, ambigüedad. ¿Qué significa la palabra ambigüedad? Ambigüedad básicamente es una doble lectura, que no se entiende bien a la primera, que es confusa, que puedo entender una cosa u otra. Bueno, con esas 3 palabras que están tan bien definidas en el libro, ustedes van a redactar una oración compuesta, ¿ya? Para cada una. Algunos me dirán, pero es que no me acuerdo, señorita, de las oraciones compuestas. Una oración compuesta es la que está unida por 2 o más preposiciones o conjunciones, presenta más de un verbo en forma personal. Un ejemplo de oración compuesta sería: vieron toda la noche una película y disfrutaron mucho con las escenas, pero al día siguiente se levantaron muy tarde. Hay una oración compuesta unida por la conjunción y la conjunción pero, que son conectores, ¿ya? Es una oración compuesta, entonces una oración formada por 2 oraciones. Y en esas oraciones van a utilizar los conceptos que les expliqué anteriormente. Bueno, chiquillos, de más está decir que cualquier duda, nuevamente a mi correo, ustedes me envían las consultas. Yo sé que hay algunos que me han hecho consultas y no les he podido contestar porque estaba ordenando los materiales. No es fácil recibir de todos los correos. Quiero dejar un espacio de aplauso para felicitar a los alumnos del primero E que se han destacado en su entrega, en su responsabilidad. Ellos desde el día en que vieron la clase me mandaron al correo las tareas desarrolladas. Estoy buscando los nombres porque me las mandaron y yo recuerdo algunos, otros no, y no quiero ser como injusta con eso. Bueno, ¿qué clase, qué personas eran? ¿Qué alumnos son? Blanca Rodríguez. También tenemos estoy buscando su nombre en el correo porque quiero destacar la responsabilidad de estos alumnos que ese mismo día se preocuparon de mandarme la tarea resuelta. Ahora, bueno, tienen que hacer lo mismo, la resuelven y me van mandando la foto. Gloria Ferrada, ya, tarea de Gloria Ferrada. La felicito por mandarme la tarea a tiempo. Después tenemos voy buscando a otro en el correo, que me llegan muchas cosas. Entonces, Valeria Romero también me mandó felicitaciones. Diego Albornoz también me mandó la tarea. Ellos, sí, tengo otros más. Bueno, ellos son los que me mandaron. Ya, los tengo a ellos. Hay una que no me puso nombre, dice Venom. Tarea, profe, Venom. No sé. Bueno, en asunto pónganme su nombre y el curso, chiquillos, ¿ya? Es súper importante que lo hagan, porque así yo los puedo ir destacando. Tengo 4 tareas y tengo otras sin nombre. Vayan mandándola con tiempo. Esta tarea, el domingo 25 expira el plazo, me mandan la foto al correo. Nuevamente mi correo es apedraza@cmsh.maristas.cl.
me la envían. Si ustedes me dicen, yo no he mandado alguna otra tarea, estoy atrasado, mándemela igual, ¿ya? Porque voy a considerar por último el compromiso y responsabilidad. ¿Listo? Bueno, me quedan los contactos con el primero A, primero B, primero C, primero D. Entiendo que con la situación que estamos viviendo no es fácil contactarse, que a lo mejor tienen problemas, que están abrumados, que tienen muchas guías. Yo igual los voy a esperar, pero el plazo expira el domingo 25, ¿ya? Para la primera tarea, si no me la mandó, y para la segunda. Y tiempo, jóvenes, tienen. No me digan que no, porque todos sabemos que están en sus casas, que no pueden salir porque se tienen que cuidar por el bien de su familia y el de ustedes. Entonces aprovechen el tiempo, hagan los trabajos, consulten las dudas y cuídense, que en algún minuto ya nos encontraremos y veremos y disfrutaremos nuevamente la vida que teníamos, ¿no es cierto? No es nada fácil, yo entiendo, estamos en una situación de encierro que de repente es pero insostenible, pero aún así hay que hacer de tripas corazón y salir adelante de esto, aprovechando los tiempos, aprovechando un poco esta situación de encierro que nos permite buscar un momento de tranquilidad para trabajar. ¿Y qué escuchamos? Lambada nuevamente. Sí, pues llorando se fue. El ejemplo de intertextualidad a nivel musical. Vamos animando, nos vamos moviendo. Sí, yo sé, me van a decir, pero esto es de la época de los 80, muy antiguo, pero tiene su sentido. Voy a dar un bonus track al que me mande por correo, si lo sabe hacer. Puede ser expresiones de pintura con ejemplo de intertextualidad, musicales también, y literarias. Si alguno encontró un texto que por ahí menciona otro texto y se inspira en otro texto clásico, envíemelo y gustoso lo menciono y le doy un punto extra. ¿Cuánto? 5 puntos. Si el ejemplo es bueno y bien explicado. Cualquier cosa y duda, estoy yo atenta a contestar. Antes que termine, chiquillos, quiero que cada curso escoja un representante del lenguaje, entonces que sea él el puente por el cual yo me comunico con el curso, ¿ya? Listo, un besito, un abrazo a todos, los extraño, algunos no alcancé a conocerlos bien, pero bueno, ya nos vamos a encontrar y nos vamos a poner al día con todo, pero igual las tareas se hacen. Y nos vamos bien contentos con la mayor positividad que es posible para salir adelante y pensar en el verano. Falta mucho, pero nunca es malo pensar en él. Chorando se foi quem dia só me fez chorar. Chorando estará ao lembrar de amor que dia não soube cuidar. Chorando estará ao lembrar de amor que dia não soube cuidar. A recordação vai estar com ele aonde for. A recordação vai estar pra sempre aonde eu for. Dança, sol e mar, guardarei no olhar. O amor faz perder e encontrar. Lembrando estarei ao lembrar desse amor. Por dia, instante foi vai estar com ele aonde for.